Pero en Filipenses capítulo 3 es un capítulo muy especial porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los cristianos de la iglesia de Filipo y da unas declaraciones que de verdad hay unos misterios poderosos, tremendos para nosotros. Y es cuando Pablo me gusta porque él, por un lado, presenta su currículum, pero por el otro lado, dice, mire, todo lo que ese currículum que tengo es nada, por no decir la palabra original que dice ahí. Acompáñenme pues. ¿Ya está en Filipenses? Ah, bueno, espérenme pues. Capítulo 3. Bueno, como les mencioné, Pablo a cada una muestra su currículum. Sin embargo, ya en el versículo 7, después de decir todo lo que él era, ¿verdad? Hebreo, fariseo, en cuanto a la ley, irreprensible. Solo ahí ya nos aventajaba bastante Pablito. Sin embargo, ya en el versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué causa? Por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo. Aquí lo tradujeron por basura. El original, ¿sabe qué es? Estiércol. ¿Sí? Dice, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y al versículo 10, leámoslo en voz alta todos, acá y los que están ahorita conectados. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire qué declaración. Esto es tener visión. Esto es tener convicción de lo que es el cristianismo. Esto es tener convicción de lo que es ser un discípulo de Jesús. Esta declaración dice, a fin de conocerle. Vea el motivo primario, a fin de conocerle. Se recuerda que la palabra conocer en la Biblia es hacerme uno con, en este caso, con el Señor, ¿sí? Hacerme uno. No es solo de que, sí, yo lo conozco. No, es tener una relación que me lleve a hacerme una sola persona. En este caso, con el Señor, ¿estamos? Entonces él dice, miren, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, quiero experimentar el poder de su resurrección. Y no está hablando solamente para el día del arrebatamiento, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. No, es algo de vivirlo todos los días. Vivir su poder de resurrección todos los días. Y hay que aprender cómo, por supuesto. Y luego dice, y la participación de sus padecimientos. En otras palabras, miren, yo a fin de conocerlo, de conocer al Señor, de hacerme uno con él, necesito experimentar el poder de su resurrección. Pero para poder experimentar ese poder, yo necesito ser participar de los padecimientos de Cristo. Y cuando decimos eso, lo leemos, la carne abre los ojos dentro de nosotros y dice, ¿cómo así? El poder de resurrección está bonito, pero ¿cómo es eso que tengo que ser participante de los padecimientos de Cristo? Y luego dice, llegando, o sea, es algo a lo que tengo que llegar, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y obviamente se refiere a su muerte en su sacrificio en la cruz del Calvario. Esto es poderoso. ¿Cuántos quieren conocer, hacerse uno con nuestro Señor? En otras palabras, ¿cuántos quieren llegar a ser la esposa espiritual del Cordero? Porque eso es hacernos uno con Él. Llegar a ser
la esposa espiritual, o en otras palabras, la ayuda idónea del Cordero. Y para ser la ayuda idónea del Cordero, usted y yo tenemos que llegar a tener la mente del Cordero, la mente de Cristo, el corazón de Él, el carácter de Él, ser hechos uno con Él en mente, en espíritu, en voluntad, en corazón, en fe, en todo, mis hermanos. Ese es el desafío que tenemos como cristianos. No se trata solo de ir a la iglesia, no se trata solo de servir en la obra de Dios. Se trata que usted y yo lleguemos a ser uno con el Cordero. Pero para ello hay que ser participante de sus padecimientos. Para ello, escuche bien, y se lo digo claro, después no vaya a decirle al Señor que no se lo dije. Estamos, porque yo lo voy a voltear a ver y me le voy a quedar viendo. Estamos. Le estoy diciendo claramente que la palabra de Dios dice que tenemos que llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Está claro? Semejante a Él en su muerte. Ya se imagina cuando yo me le quede viendo, cuando estemos para allá, con mis ojos de fuego como los del Cordero. Porque voy a llegar a eso, y usted también tiene que creer que va a llegar a eso. ¿Estamos? Entonces eso va a ser tremendo. Ya no me va a poder ver los celestes, pero sí los ojos de fuego del Cordero formados. Muy bien. Entonces hay que llegar a ser semejante a Él en su muerte. Para esto era vida para el apóstol Pablo. ¿Sí? Es por eso que en 1 Corintios capítulo 15, acompáñeme por favor. 1 Corintios capítulo 15. Es bonito aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Y entenderla. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. Vamos a leer mejor el versículo. Versículo 31 dice: les aseguro, hermanos, por la gloria que de ustedes tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿qué dice? ¿Cada cuánto dice Pablo que moría? Mire, pues en Filipenses él expresa que su deseo es llegar a ser semejante a Cristo, al Cordero, a Jesús, semejante a Él en su muerte. Acá dice: cada día muero. O sea, él está viviendo eso que hemos estado leyendo. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Él está viviendo eso. Ahora, ¿por qué es que el apóstol Pablo busca este tipo de cosas? Porque miren, mis hermanos, para que nosotros podamos honrar el sacrificio de Jesús, y es por eso que Él instituyó, porque es Él el que instituyó lo que le llamamos la Santa Cena. Y se le llama Santa Cena porque fue la última cena que Él tuvo con sus discípulos. No es porque se tenga que hacer a la hora de la cena, no. Esto, mire, y ni siquiera se quedó establecido cada cuánto tiempo tenemos que comer del pan y beber de la copa. Yo veo en el libro de los Hechos que los discípulos lo hacían cada vez que se reunían en la casa para la oración, para el estudio de la palabra. Me imagino que por lo menos cada semana. ¿Sí? Si algo debemos de hacer, y de paso le aconsejo de una vez y que retomemos ese buen hábito, es también de ministrar lo que es la Santa Cena, cada una en su casa. Cada una en su casa. Eso es algo bien poderoso. Trae una liberación tremenda, no solo a los de la familia, sino también a la casa. Trae una protección especial a la casa, porque la presencia del Señor se hace de una manera especial, donde estamos recordando su muerte a través de comer del pan y beber de la copa. Estamos. ¿Y por qué? Porque eso es reconocer y tener gratitud, agradecerle a Jesús que Él fue el Cordero que fue inmolado por nosotros. Y el hecho que Él fue inmolado por nosotros, mis hermanos, Él, mire, compró tantísimas cosas para nosotros. Él compró la salvación que nosotros necesitamos de nuestra alma, de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Pero no solo eso, usted lo sabe, también compró, mis hermanos, la salvación de toda la maldad que aún tenemos en nuestro corazón. Él compró la liberación y la sanidad que usted y yo necesitamos de esta naturaleza pecaminosa que aún tenemos.
Él compró con su propia vida, con su propio cuerpo, con su propia sangre, con su propia alma, mis hermanos. Él compró para nosotros la redención. Él nos compró de vuelta para Él y para el Padre. Es por eso que la palabra dice que hemos vuelto al obispo, al pastor de nuestras almas. Y no solo eso, también Él con su propia vida, al haberse hecho Él o ser el cordero que por nosotros fue inmolado, Él abrió el camino que no había, pero Él abrió el camino de regreso al Padre para cada uno de nosotros. No había camino. No había manera de regresar a casa, de regresar al Padre, mis hermanos. No había manera de regresar al monte Sión, donde estuvimos como piedras de fuego. No había manera de regresar a la roca de la que fuimos cortados y a la cantera de la que fuimos arrancados, de acuerdo a Isaías capítulo 51. Pero Jesús fue el cordero y sigue siendo el cordero que por nosotros fue inmolado, porque para el Padre todo es presente. ¿Estamos? Todo es presente. Ahora bien, cuando Jesús se ofreció como un cordero, Él fue un sacrificio vivo, un sacrificio santo. Él fue un sacrificio agradable. El sacrificio de Jesús, mis hermanos, fue de un olor grato, de un olor fragante a Dios nuestro Padre Celestial. ¿Estamos? Esto es bien poderoso, porque aquí vamos a aprender qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. En la muerte de Jesús, en su sacrificio en la cruz del Calvario, hay dos lados. Lo hemos enseñado muchas veces. Hoy solo lo estoy recordando para que volvamos a poner nuestros ojos en lo que Él quiere que nosotros seamos. ¿Estamos? Hay dos lados en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Acompáñeme primeramente a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Esto es bien poderoso. Hechos capítulo 2, vamos a leer en el versículo 22. Sí. Hay dos lados en la muerte de Jesús. En Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23 vamos a leer. Es aquí cuando el apóstol Pablo está predicando. Fue la primera prédica del apóstol Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, ya sin miedo. Aquí ya no iba a negar él a Jesús. Aquí ya era otro Pedro. El que es bautizado en Espíritu Santo y fuego se convierte en otra persona, mis hermanos. No que ya llegue a ser santo y ya no peque, no, pero ya tiene el poder para morir a sí mismo. Ya tiene el poder para lo que vamos a estar explicando. ¿Estamos? Y entonces aquí Pedro predicando dice, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de Él, como ustedes mismos saben. Versículo 23. A este, o sea, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? A este, entregado por el ¿qué? Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A la verdad, qué poderoso esto. Diga conmigo, predeterminado, anticipado. O sea, ya Dios lo había establecido, pues. O sea, Jesús Nazareno fue, fue entregado porque el Padre ya lo había planificado, y dice, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Ahora, esto es poderoso, porque aquí dice, miren, a Jesús Nazareno, no crean que fueron ustedes los que se salieron con la suya. Les está diciendo, mira, aquí fue valiente el apóstol Pedro. Vea el señalamiento que Pedro le hace a toda la multitud, incluyendo a los fariseos, a todos los que crucificaron a Jesús. Pero fíjese que el apóstol Pedro con mucha valentía les dice, miren, a Jesús ustedes le pudieron hacer lo que le hicieron, ¿sí? Porque Él fue entregado por el anticipado, por el conocimiento, porque Dios así lo planificó. Ustedes lo prendieron, ustedes lo agarraron
y lo mataron. Mira lo que Pedro les dice: ustedes lo mataron crucificándole. Esta palabra mataron, o matasteis, como dice ahí en este español, ¿verdad? Ustedes, esta palabra mataron es la palabra hebrea, aunque en griego también viene significando lo mismo. Es la palabra hebrea haraj, ¿sí? Que significa quitar la vida, significa un homicidio o un asesinato. ¿Sí? Cuando aquí Pedro les dice ustedes lo mataron, le está diciendo ustedes, o sea, por el lado de ustedes, ustedes lo asesinaron. ¿Verdad que era una acusación fuerte? Ustedes lo asesinaron, les dice el apóstol Pedro, mis hermanos. Ese es un lado de la muerte de Jesús. Sin embargo, porque aquí es donde Jesús nos da una gran lección, donde usted y yo podemos identificarnos con el Cordero. Vamos a aprender esto. Sin embargo, por un lado a Jesús, porque Dios lo permitió, lo agarraron y lo asesinaron. Pero del lado de Jesús, acompáñeme por favor a Hechos capítulo 8, unos capítulos adelante, por favor. Vamos a leer en el versículo 32. Sí, versículo 32. Aquí es cuando Felipe está en acción, ¿sí? Hechos capítulo 8, versículo 32. ¿Está conmigo? Dice: el pasaje de la escritura que leía era este. Está hablando cuando Felipe estaba ahí en acción. Hablando de Jesús, el Cordero, dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Ya solo con eso podríamos aprender muchísimo, ¿sí? Acá dice que Jesús como oveja fue llevado. ¿Se recuerda que ya leímos cómo los que lo crucificaron lo agarraron, ¿sí? Y lo llevaron a la cruz y lo asesinaron. Pero acá dice, como oveja, ¿sí?, a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Mire, Jesús no abrió su boca para quejarse. Jesús no abrió su boca para decir: Padre, pero ¿por qué tengo que estar yo padeciendo por todos estos ingratos? Eso ya es pensamiento mío. O sea, mire, Jesús no se quejó. Y lo que sí es que hubo momentos en que Jesús sí abrió su boca, pero la abrió para perdonarnos. La abrió para encomendar su espíritu. Pero acá dice que él no abrió su boca, pero dice que como oveja a la muerte. Es interesante que esta palabra muerte acá es la palabra hebrea tabaj, que significa sacrificio. Significa muerte como sacrificio o como ofrenda. Es interesante cuando uno escudriña la escritura. En Hechos capítulo 2, cuando habla de la muerte de Jesús, habla de un asesinato, pero en este caso habla de un sacrificio, de una ofrenda. ¿Qué implica esto, mis hermanos? Hay dos lados en la muerte de Jesús. Por un lado, sí, para los hombres Jesús fue castigado de acuerdo a Hechos capítulo 2. Sí, ahora póngame la otra gráfica, por favor. Hechos capítulo 2. Pero para Dios, o sea, para Jesús y para Dios, Jesús no fue asesinado. Él se ofreció como un sacrificio vivo, como una ofrenda viva para Dios. Se lo voy a poner de esta manera. Jesús aprovechó el momento o esa ocasión en que le hicieron daño, en que lo hirieron, mis hermanos, en que lo mataron. Sí, aunque lo estaban haciendo con saña, lo estaban haciendo para vengarse, lo estaban haciendo para deshacerse de él. Jesús no lo vio de esa manera. Jesús dijo: esta es mi oportunidad para yo ofrecerme como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a mi Padre Celestial. Se vea los ojos con que Jesús vio lo que le estaban haciendo. Jesús no dijo: estos me están dañando, estos ¿por qué la agarraron contra mí?
No, Jesús dijo, bueno, se han levantado contra mí, me están traspasando, pero Jesús con su gratitud, con su gozo, miren mis hermanos, sabiendo que el dar su vida nos iba a salvar y que eso le iba a dar contentamiento al corazón del Padre, que con eso Él iba a satisfacer el deseo del Padre de llevarnos de regreso a casa. Jesús dijo, bueno, ellos me están matando, pero yo me estoy ofreciendo como un sacrificio vivo, agradable para Dios. ¿Me explico con esto? Y eso es lo que Él quiere para que seamos nosotros. Acompáñenme a Romanos, por favor, capítulo 12. Sí, Romanos capítulo 12. Esto es bien poderoso. Sí, Romanos capítulo 12, por favor. Vamos a leer en el versículo 1. Romanos 12, 1. ¿Estamos? Yo creo que con lo que acabo de decir ya podemos entender lo que Él espera de nosotros. Y es por eso que en Romanos 12, 1 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos o su ser en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la versión, la Biblia, Dios habla hoy, se lo voy a leer. Escuchen bien. En la versión, Dios habla hoy, dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben de ofrecer. Miren, mis hermanos, se nos pide que así como Jesús se ofreció como una ofrenda de sacrificio vivo, usted y yo también nos ofrezcamos. Y Dios siempre nos está dando oportunidades, porque así como Dios permitió, incluso dejó que el enemigo levantara personas para herir a Jesús, para llevarlo a la muerte, para llevarlo a la cruz y traspasarlo, así Dios también permite, aunque el enemigo levante situaciones, levante personas, levante circunstancias contra nosotros. A esto es a lo que el apóstol Pablo se refería, de ser participante de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dios permite situaciones donde nos van a venir a herir, nos van a traspasar, mis hermanos, pero Dios está esperando que así como Jesús, si seguimos sus pisadas, nosotros no veamos lo que nos hacen como algo que es muy malo y que no tiene precio. No, Él quiere que nosotros, al igual que el Cordero, nosotros aprovechemos cada una de esas oportunidades para ofrecernos como un sacrificio, dándole gracias en todo, adorándole, diciéndole: Señor, gracias, porque a través de esto que me están haciendo se está evidenciando mi naturaleza pecaminosa, el odio, la amargura. Señor, gracias. Yo te suplico que me perdones por esto que está saliendo de mí. Y Señor, perdónalos a ellos porque no saben lo que están haciendo. Piensan que me están haciendo daño, pero yo voy a aprovechar esto para ofrecerme como una ofrenda, con gratitud, con adoración. Gracias, Cordero de Dios, por darme la oportunidad de ser participante de tus padecimientos, de llegar a ser semejante a ti en tu muerte. Si vamos a abrir la boca, que sea para adorar a Dios y para perdonar. Es ahí donde nos ofrecemos como una ofrenda de sacrificio vivo. Y dígame si no, Dios nos da cantidad de oportunidades. Es por eso que Jesús dijo: miren, amen a sus enemigos. Y uno dice: amar a mis enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por
los que los injurian o les hacen daño. Pero ¿por qué, Jesús, tengo que amar a mis enemigos, bendecir a los que me maldicen y orar por los que me hacen daño? Porque son oportunidades para que te hagas participante de mis padecimientos y llegues a ser semejante a mí en mi muerte, nos dice Jesús. Y esa es la manera en que usted y yo, escuche lo que le voy a decir, esa es la manera en que vamos adquiriendo el carácter de Cordero. Esa es la manera en que el corazón del Cordero se va formando en nosotros. Esa es la manera en que nos vamos haciendo uno en corazón, en espíritu, en mente y en actitudes con el Cordero. ¿Escuchó bien? Esa es la manera en que nos vamos haciendo uno con Él, como el apóstol Pablo dijo, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Dios nos da muchas oportunidades, muchas oportunidades. Y veamos una cita más donde se ven estos dos lados de la muerte de Jesús y las oportunidades para nosotros. Diga conmigo, oportunidades. Acompáñeme a Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a ver en el versículo 35. Aquí es donde vamos a comprender mejor estos versículos que la mayor parte de cristianos conoce. ¿Está conmigo? ¿En casa? Dice, vamos a leer del 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O escasez? ¿O peligro? ¿O espada? Espada acá se refiere cuando nos atraviesan con la lengua, ¿verdad? Ustedes con la calumnia. Pero dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué podrá hacer que yo deje de amar a Cristo? Porque no es que Él me va a dejar de amar, es uno el que deja de amar. Él no cambia. ¿Cuántos creen que Él no cambia? ¿Quién nos separará? Y menciona una serie de cosas que no suceden: tribulación, angustia, persecución. Eso tiene una serie de implicaciones. Pero el 36 dice, como está escrito, por causa de ti, está hablando de nosotros, somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Póngame la gráfica 4. Vea qué poderoso. Leámoslo otra vez en voz alta. Como está escrito, por causa de ti somos muertos. ¿Cada cuánto? Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Aquí hay dos lados. La palabra muertos es la palabra tara, que es asesinato, homicidio. Y la palabra matadero, como ovejas de matadero, es la palabra tabaj, que es sacrificio. Podemos leerlo de esta manera: por causa de ti. Sí, aunque nos venga persecución, tribulaciones y todo lo que dice antes, por causa de ti somos asesinados, somos golpeados, somos atravesados. Sufrimos el embate de la ira, del desprecio, del rechazo de los demás todo el tiempo. Pero dice, eso es para los hombres, pero para Dios, nosotros, si tenemos la actitud correcta, somos contados como ovejas de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque la palabra matadero es sacrificio. Hay dos lados. Por un lado, por el hombre estamos siendo castigados, nos están hiriendo, se están vengando de nosotros, nos están haciendo daño. Eso es por el lado de los hombres. Así lo ven ellos para nosotros. Pero si tengo la actitud correcta de darle gracias a Dios en todo, de adorarlo, de reconocer que Él es la cabeza, el soberano sobre todas las cosas, y de perdonar a los que me están haciendo daño, si tengo esa actitud, para Dios yo soy en ese momento un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, porque me estoy haciendo semejante a Jesús en su muerte.
Y es por eso que en el siguiente versículo, hoy sí veámoslo por favor, en el siguiente versículo, ¿sí? 37, y usted se va a poner de pie y lo va a leer conmigo así de todo corazón, también allí en casa, por favor. Teniendo la actitud correcta, diga conmigo, voy a tener la actitud correcta, porque ahora entiendo. Si tenemos la actitud correcta, se va a cumplir lo que vamos a leer ahorita en voz alta. Versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? Seamos semejantes a Él en su muerte. Aprovechemos cada oportunidad que Dios nos da todo el tiempo. Todo el tiempo. No veamos con malos ojos a los que nos hacen daño. No nos quejemos o pensemos que Dios es injusto con lo que está permitiendo en nuestra vida. No pensemos que Dios se olvidó de nosotros. Seamos como Jesús, que cuando estaba en la cruz del Calvario, aunque estaba padeciendo terriblemente, mis hermanos, en su corazón había gozo. Y aunque estaba padeciendo terriblemente, Él nunca dudó de que el Padre estaba con Él. Nunca dudó. Aunque tradujeron mal cuando aparentemente Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él no dijo eso. No está en el original. Él lo que dijo fue: Padre, te agradezco porque para esto fui enviado. Jesús nunca tuvo miedo, nunca dudó del Padre. El Padre jamás abandonó a Jesús y jamás te abandona a ti. Jesús tuvo tal confianza que el Padre estaba con él en el momento más difícil, que él le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabía que el Padre estaba con él. Y así está el Padre con nosotros. En todas esas oportunidades que Él nos da, tengamos la actitud de Jesús. Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo, pero yo aprovecho esta oportunidad, Padre, para poder bendecir al que me maldice, para poder orar pidiendo misericordia, salvación, sanidad para el que me está injuriando, me está dañando. Padre, la oportunidad para que yo empiece a practicar poder amar a mis enemigos. No los amo todavía, pero si tú me ayudas, sí voy a poder. Jesús, forma tu corazón en mí, forma tu mente en mí. Señor Jesús, dame un corazón como el tuyo. Y es así como nos hacemos uno con el Cordero. Y entre más lo practiquemos, vamos siendo perfeccionados. Con más facilidad voy a perdonar, con más facilidad voy a bendecir al que me maldice, con más facilidad voy a interceder y a orar por el que me está injuriando, me está haciendo daño. Y eso me va a liberar de la amargura, del rechazo y de todas esas cosas feas, horribles, de las quejas y los reproches. Eso era lo que el apóstol Pablo quería, e inspirado por el Espíritu Santo lo dejó por escrito en Romanos, en Corintios, en Filipenses. Hay que practicarlo. Y para que no se nos olvide, Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí, refiriéndose al pan y refiriéndose a la copa. ¿Estamos? Y lo vamos a hacer. Les voy a pedir que mientras le pasan el pan, le pasan la copa, póngase a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas con Él. Pidámosle al Señor: Señor mío, Dios mío, reconozco que yo he fallado. No tengo idea, Padre eterno, de cuánto he pecado contra ti, que en lugar de tener gratitud y las actitudes correctas en las circunstancias difíciles, en las tribulaciones, en las persecuciones, en los momentos de escasez, en los momentos de necesidad, cuando me han despreciado, cuando me han rechazado de diferentes maneras, Señor, reconozco que he fallado. No he sido un sacrificio vivo, santo para ti.
Señor, yo me arrepiento en este momento y te pido perdón por todo lo que me he quejado y reprochado y murmurado en las circunstancias difíciles y dolorosas. Señor, reconozco y entiendo que tú nos mandas que demos gracias en todo. Ahora lo entendemos más, Padre. Ahora entendemos el por qué debemos de dar gracias en todo. Es por eso que yo me rindo a ti. Te rindo mi corazón, Señor. Y Señor, yo renuncio a todo odio y resentimiento, Señor, a todo enojo que hay en mi corazón en contra de cualquier persona. Y renuncio a todo remordimiento que tengo contra mí por mis errores, por mis fracasos, por mis equivocaciones. Señor, yo perdono a toda persona que me ha hecho daño, que me ha ofendido, que me ha lastimado. Yo decido hoy perdonar a toda persona. No porque lo sienta, sino porque sé que debo de hacerlo, Señor. Y me perdono a mí mismo, Señor. Yo decido perdonarme. Me perdono por mis errores, por mis fracasos, por mis equivocaciones que he tenido hasta hoy. Yo me perdono y renuncio a todo remordimiento y lo desecho de mi corazón. Vamos, mis hermanos, ministremos cada uno su corazón, su alma. Alma mía, yo te desato de todo enojo, de toda frustración, de todo desánimo. Alma mía, yo te desato. Sé libre, alma mía. Espíritu mío, sé libre de todo desánimo, de todo estupor, de toda decepción, de toda tristeza enfermiza. Vamos, háblale a tu espíritu. Dile: espíritu mío, sé libre de toda tristeza enfermiza, de toda desesperanza. Alma mía y espíritu mío, sean libres de todo tipo de desesperanza ahora mismo. Porque ahora entiendo que Dios hace que todo obre para bien si tengo la actitud correcta. Padre, yo quiero ser más que vencedor. Es por eso que hoy entrego mi corazón una vez más a ti, para que tú, Señor, lo laves, para que tú lo limpies, para que tú sanes mi corazón, para que tú llenes mi corazón con tu amor, con tu vida, con tu luz. Señor nuestro y Dios nuestro, Padre bendito, te agradecemos por esta oportunidad. Yo te pido perdón, Señor, por toda palabra de queja, de reproche, de murmuración que ha salido de mi boca hasta hoy, Señor. Porque está escrito que por nuestras palabras seremos juzgados, seremos bendecidos o atraemos maldición. Por tus palabras serás justificado, serás condenado, dijo Jesús. Padre, no tengo idea de cuántas palabras de queja, reproche han salido de mi boca. Yo te pido perdón ahora de toda palabra vana y ociosa que ha salido de mi boca hasta este momento. Me pongo a cuentas contigo, Señor. Por favor, perdóname. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre, Cristo. Límpiame de toda maldad. Libérame, sáname, Señor Jesús, con el poder de tu sangre, con el poder de tu palabra y de tu fuego santo, por la obra del Espíritu Santo en mí. Gracias, Señor nuestro. Gracias, Padre nuestro.